Entonces, em, por ahí de los 2000, de los principios de los 2000, como del 2002, 2008, empezaron a hacerse algunos esfuerzos por parte de la Suprema Corte para fortalecer la protección de estos derechos a través de la resolución de diversas acciones de inconstitucionalidad, sobre todo unas relativas, por ejemplo, a la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Sin embargo, el salto definitivo del reconocimiento de este derecho a una libre decisión sobre los cuerpos de las mujeres y de las personas con capacidad para gestar no se da propiamente sino hasta septiembre del 2021. Entonces, en este mes, a través de diversas sesiones, porque fueron discusiones muy extensas, muy interesantes, pero muy extensas, el Pleno de la Suprema Corte decidió tres asuntos muy importantes, que forman una tríada de protección que es la primera en su especie que se ve en cualquier corte constitucional de América Latina. Y de hecho, estas sentencias componen, digamos, cada una un aspecto muy vanguardista en sí misma. La primera de ellas es la acción de inconstitucionalidad 148-2017. Este es el primer precedente en su especie, como les decía, en América Latina, y es a partir del cual se determina que aquellas disposiciones contenidas en códigos penales que penalicen el aborto bajo absolutamente cualquier circunstancia son inconstitucionales. Entonces, esta sentencia es muy novedosa por distintos aspectos. Primero que nada, por hacer este tipo de reconocimiento tan tajante y tan garantista, ¿no? O sea, como les decía, o sea, es el primer fallo que se emite en estos términos en América Latina. Y también es en un momento también muy crucial para, pues en general para todo el mundo, porque vemos que este tipo de derechos no están labrados en piedra, o sea, son derechos que hay que pelear por ellos todos los días, porque sí se pueden ver sujetos a retrocesos, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que a través del fallo de Roe v. Wade, desde los 70, ¿no? Estaba ya permitido a nivel federal el derecho a decidir y luego con el caso Dobbs, este derecho se echa para atrás. Entonces, aquí les digo, lo que hace esta sentencia fue muy importante porque aparte da pie a que las protecciones que se construyan en torno al ejercicio de este derecho se fortalezcan cada vez más con la emisión de doctrina que siga realizando la Suprema Corte. Entonces, en esta acción de inconstitucionalidad 148-2017, como les decía, se impugnaron algunas disposiciones del Código Penal del Estado de Coahuila. Y aquí se determinó que, primero, como ya les había comentado, que cualquier norma que criminalizara el aborto bajo cualquier circunstancia era inconstitucional, pero también esta sentencia se da ya, digamos, más allá del plano formalista, porque de su lectura podemos advertir que ya se advierte una conciencia social de la Corte en el sentido de que, por ejemplo, reconoce diversas circunstancias. La primera de ellas es, por ejemplo, que en su redacción incluye el término personas con capacidad de gestar además de mujeres. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya se rompe un entendimiento binario de la sociedad que ya no alcanza a describir la realidad y que atiende a, digamos, que no nada más las mujeres pueden ver mermados sus derechos por ese tipo de restricciones tan fuertes a su derecho a interrumpir un embarazo no deseado, sino que también otras personas que también enfrentan esta realidad como hombres trans, personas no binarias, etcétera. Entonces, eso es también muy importante porque nombrar a estos y sujetes, pues ayuda también a que se fortalezca su protección. Otra cosa también muy importante es que esta sentencia tiene un efecto pedagógico muy trascendente porque ya da este mensaje muy claro al resto de la sociedad de que las mujeres las mujeres o las personas con capacidad para gestar que deciden interrumpir su embarazo no son criminales, que eso en el discurso social ha sido algo que ha sido muy repetido y que es muy castigado, muy estigmatizado, ¿no? A erigirlas como verdaderas titulares de derechos humanos. O sea, ya no como criminales, sino como titulares de derechos humanos, que esta es una decisión que es solamente de su competencia y que ni el Estado ni terceros tienen derecho a intervenir en ella.
La otra, también esto, les decía, em, aquí esta sentencia tuvo un efecto también no nada más pedagógico, sino que permitió que hubiera una labor de litigio muy importante para procurar la libertad de personas, de mujeres, personas con capacidad para gestar, que se encontraban privadas de su libertad por haber, por haberse realizado un aborto. Entonces, a partir de esta sentencia empezaron a trabajar la Defensoría Pública, el CONAVIM, etcétera, para precisamente buscar a esas mujeres que estuvieran privadas de su libertad y ayudarlas a promover amparos para que la recuperaran. Y además también ha impulsado una labor de litigio estratégico muy importante en el país, en el cual, pues, a pesar de que este tipo de normas ya fueron declaradas inconstitucionales, pues no se expulsan de manera automática de los cuerpos normativos de cada estado. Entonces, diversas organizaciones se han organizado para impugnar dentro de su propia localidad estas normas por su efecto estigmatizante o por otras razones, y pues así lograr que se armonice todo el corpus legislativo federal para cumplir con lo que se ordena en esta sentencia. Pero esto no fue la única sentencia que se falló en esta ocasión que fortalece la protección de este derecho. También se falló, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, bueno, las acciones de inconstitucionalidad 106 y 107, que estas 106 2018, de 2018 y 107 de 2018, que aquí hablan, por ejemplo, de la inconstitucionalidad de las cláusulas que se prevén en las constituciones locales relativas a la protección de la vida desde la concepción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? En México, muchos estados en sus constituciones locales prevén que la vida se va a proteger desde la concepción. Entonces, esto crea muchísima incertidumbre y muchísima confusión para las personas en materia de la interrupción de su embarazo, porque, por ejemplo, hasta el fallo de la acción de inconstitucionalidad 148, la única causal por la que estaba permitido el aborto a nivel federal era por aborto, por casos de violación de conformidad con la NOM 046. Sin embargo, y en diversos estados, pues había por otras cláusulas, ¿no? Sin embargo, cuando los estados ponen en sus constituciones locales este tipo de disposiciones, o sea, que la vida se protege desde la concepción, les digo, esto crea incertidumbre y crea un clima de confusión respecto a de qué debe prevalecer, ¿no? Entonces, lo que la Corte determina en este caso es que solamente la Constitución general se puede definir cuándo es que se empieza a proteger la vida, que eso no es un tema que esté disponible para las constituciones locales. Y también aquí esta sentencia es muy interesante porque se hace un entendimiento muchísimo más integral de la vida, ¿ok? Porque recordemos nosotros que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 4.1 específicamente se establece que la vida se protegerá en general desde la concepción. Sin embargo, aquí también lo que nos demuestra es que ningún derecho humano es absoluto, se tiene que ponderar. Entonces, esta frase de en general es lo que permite, que de hecho esa la propuso México, es lo que permite tener cierto margen para decir, a ver, no vamos a equiparar, o sea, no va a tener el mismo estatus un, una vida en gestación que ya una persona, que ya es titular de derechos humanos. O sea, sí va a tener, es un bien constitucionalmente relevante y va a merecer una cierta protección de manera en la que su desarrollo continúe, o sea, se va a ir dando de manera gradual. Sin embargo, siempre que no lesione de manera desproporcional derechos que ya están establecidos, o sea, de una persona que ya está nacida, ¿no? Entonces les digo, esto es muy interesante porque además no nada más habla de una concepción de la vida como en términos como, digamos, hasta de cierta corte religioso, sino que también habla, por ejemplo, del derecho a decidir sobre un proyecto de vida determinado. ¿Por qué? Bueno, pues porque la decisión de continuar o no con un embarazo obviamente va a ser algo que va a afectar de manera considerable el proyecto de vida de cada persona. Entonces, acá, por ejemplo, lo que esta sentencia dice que también es muy importante porque es como darle otra cara a la moneda, es que el Estado, más que proteger a la vida desde la concepción, lo que se trata es de que dé una protección de la vida prenatal. ¿Cómo? Pues asegurándose de que haya condiciones que disminuyan la mortalidad materna, que haya mejor cuidado para la primera infancia, y que se den este tipo de condiciones pues para que la vida pueda darse en un nivel óptimo, ¿no? No nada más como
ya se ponen estas disposiciones como tan conservadoras, pero que para materializarlas no tienen muchísimo asidero. Y finalmente, otra de las sentencias que también les digo que constituyen esta triada, que es el tema que yo les quería platicar hoy, es la acción de inconstitucionalidad 54/2018. En esta acción de inconstitucionalidad lo que se aborda es la objeción de conciencia. Entonces, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado que el ejercicio de la objeción de conciencia en muchas ocasiones puede ser una vía de una barrera al ejercicio del derecho a la interrupción de un embarazo. ¿Por qué? Pues porque si una persona llega a un hospital y las únicas personas que pueden procurarle este servicio son objetores de conciencia, pues tendría que haber la obligación de que que la refieran a otro lugar para que se procure ese servicio. Sin embargo, en la práctica esto es muy difícil que ocurra. Entonces, aquí la objeción de conciencia, es interesante porque, o sea, se reconoce que sí es un derecho del personal de salud, de tanto del personal de enfermería como el personal médico pues, de no participar en ciertos procedimientos que vayan en contra de sus propias convicciones. Sin embargo, el derecho al acceso al aborto en condiciones seguras y gratuitas, pues es una obligación del Estado proporcionarlo. Entonces, tienen que preverse las condiciones necesarias dentro de la infraestructura hospitalaria para que estos servicios estén disponibles y accesibles a todas las personas que los necesiten. Entonces, aquí en esta sentencia lo que se determinó es que en la forma en la que estaba redactada la objeción de conciencia, la ley era demasiado ambigua y demasiado abstracta. Entonces, esto ponía en riesgo los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Por eso se invitó a que se reformulara esto y que tuviera más precisión, precisamente para no dejar en ese estado de incertidumbre. A partir de estas sentencias también se han emitido otras, como por ejemplo una que tiene que ver con que no se puede establecer, digamos, un plazo para la interrupción del embarazo en motivos de violación. Este caso también fue analizado con enfoque de interseccionalidad porque se trataba de una niña con discapacidad que sufrió una violación y que le negaron el aborto por haberse salido, digamos, del plazo permitido por la ley. Entonces aquí ya la Corte también reitera que no, que este tipo de servicios tienen que ser prestados de manera oportuna, pronta y gratuita. ¿Por qué? Pues porque obviamente el prolongar esto pues solamente aumenta las condiciones de riesgo, ¿no? Y bueno, también como les digo, ha sido muy interesante ver cómo ha cambiado el discurso social en torno al aborto desde la emisión de estos fallos. Cómo poco a poco también esto lo podemos ver como un aspecto de constitucionalismo transformador, de cómo esto esperamos que vaya permeando en la conciencia de la sociedad en general. Y la verdad es que es un momento muy interesante y muy bonito para estar en la corte porque vemos que esas protecciones cada vez más se van reforzando. Y yo creo que esto es principalmente gracias al movimiento feminista, la marea verde que ya se ha importado a todos los rincones del mundo, em, que no quitan el dedo del renglón y que creo que la Corte está consciente de este contexto y que está consciente de los reclamos sociales que salen desde las calles y pues está trabajando y estamos trabajando con la mira a que este tipo de protecciones solamente se fortalezcan cada vez más y que si no queremos ser otro caso como Estados Unidos en el cual nos echemos para atrás. Y pues ya eso sería toda mi participación. Muchísimas gracias. Mil gracias por tu participación, Joy. Creo que ha sido bastante interesante poder escuchar esta perspectiva un tanto más enfocada al derecho. Yo soy politóloga, soy de formación de politóloga, por lo tanto siempre tenemos una perspectiva un tanto más social y un poco más empática con el ser humano, ¿no? Entonces, creo que siempre tenemos esta disyuntiva de las personas que estudian derecho, no les falta esta perspectiva, etcétera, pero creo que no podemos dejar nunca de lado este tipo de conocimiento y este tipo de análisis que nos va a permitir trabajar en conjunto en pro de toda la sociedad y en este caso, pues en pro para el derecho a decidir, que si bien es un tema bastante ríspido, creo que sí es una imperante para el gobierno federal, por mil razones que estoy segura que seguirán exponiendo aquí. Así que, Joy, de verdad, muchísimas gracias por tu participación.
Ahora le voy a ceder la palabra a Romina Acosato, que tendrá también el gusto de acompañarnos esta mañana. Romina es doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster internacional en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca y la Universidad Sorbona de París. Integra el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, Argentina. Su tema de investigación son las experiencias políticas de las organizaciones de mujeres y feministas vinculadas al derecho al aborto en Argentina y su relación con el Estado. Así que, Romina, tienes 13 minutos para tu intervención y te escuchamos con muchísimo gusto y atención. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, yo voy a hablar, se complementa un poco con la exposición que escuchamos recién. Principalmente mi intención es poder traer acá algunos itinerarios de la demanda por el derecho al aborto en Argentina desde una perspectiva situada. Y pensándolo principalmente o quizás enfocado en la relación entre gobierno local y las estrategias feministas. Hay una primera observación que me gustaría hacer, que tiene que ver con que el campo de estudio sobre el activismo feminista en Argentina se encuentra atravesado en general por una narrativa metropolitana que está construida en torno a sucesos que acontecen principalmente en Ciudad de Buenos Aires como sinónimo de una realidad nacional, y a los hechos que van a ocurrir en otras localizaciones como simples repercusiones o repeticiones de los acontecimientos porteños. Es decir, que esto produce, por un lado, una generalización de un caso particular, y por otro, va a mostrar cierta invisibilización de experiencias que ocurren en otras localizaciones geográficas que poseen entramados de conflictividad social singulares y que podrían también estar aportando a una comprensión más profunda de los procesos de ampliación de derechos sexuales y reproductivos que se están dando a lo largo del país. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta observación es que les voy a compartir una mirada situada de estos procesos en la provincia de Mendoza, que es una ciudad que se encuentra al oeste de Argentina, al límite con Chile. Es la cuarta provincia más poblada del país, tiene alrededor de unos 2 millones de habitantes. El caso de Mendoza reviste características particulares que van a estar asentadas en las fuertes tensiones que atraviesa el debate del aborto en una sociedad con sectores conservadores muy activos y con un acceso a espacio de poder y toma de decisiones. Estas tensiones, por un lado, van a ver en todo el periodo, digamos, que voy a compartir, la aplicación de políticas restrictivas y obstaculizadoras en el ámbito gubernamental, pero por otro lado, y como contrapartida, las organizaciones de mujeres y feministas en torno al derecho al aborto de Mendoza se presentan como un movimiento con un importante activismo en torno a esta demanda, y cuentan también con una larga trayectoria de articulación a nivel nacional. Entonces, estas marcadas tensiones van a trazar un campo de disputa que resulta fundamental para comprender de manera integral y profunda también estos procesos de organización política por un lado y también de ampliación de derechos que se están dando a nivel nacional. Entonces, bueno, un poco el objetivo de esta ponencia es poder compartir una exploración y una reconstrucción de los itinerarios de las experiencias y también de las intervenciones locales desde una perspectiva histórica, de las articulaciones que se van a dar entre los movimientos de mujeres y feministas y las diferentes esferas del Estado provincial en el proceso de ampliación de derechos y acceso al aborto de Mendoza entre el periodo de 2004 a 2018. Yo elegí, digamos, para este itinerario, y teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, 4 hitos fundamentales que considero que condensan los conflictos y articulaciones entre los movimientos de mujeres y feministas y las diferentes esferas del Estado provincial,
Son 4 puntos en el tiempo que van a representar el devenir de estos conflictos, y han sido seleccionados a partir de las entrevistas que he realizado a informantes claves que coinciden en señalar estos momentos como hitos fundamentales de esta. Estas afirmaciones también son trianguladas con información documental y datos estadísticos. Entonces, un primer momento de condensación y de una fuerte precipitación histórica sobre el tema del aborto en Mendoza tiene que ver con los años 2003 y 2004, como les mencionaba, en el marco de los encuentros nacionales de mujeres, que bueno, son eventos que se realizan a nivel federal todos los años, donde convergen todas las organizaciones de mujeres a nivel nacional y se realizan desde el año 86. Si bien el tema del aborto estuvo presente desde los primeros encuentros nacionales de mujeres, es en el año 2003 y 2004 donde esta consigna empieza a tomar cada vez mayor fuerza organizativa. En Mendoza se va a realizar el encuentro de 2004, una actividad paralela a este evento que se llamó Asamblea por el Derecho al Aborto, que estuvo integrada por feministas de todas partes del país, donde se va a acordar una reunión nacional a inicios de 2005 para tomar acciones concretas sobre el tema, y que tenía como condición que se realizara por fuera de Buenos Aires porque tenía que ser una reunión federal. Y es justamente en esa reunión donde se da origen, nace la campaña nacional por el derecho al aborto, que bueno, como ustedes ya deben saber, es una articulación nacional, ¿no? Que fue quizás el sujeto histórico y político más importante vinculado a esta reivindicación, y que tenía como uno de sus objetivos principales lograr la aprobación de una norma legal que despenalice y legalice el aborto. Entonces, este encuentro, digamos, para el activismo de Mendoza va a tener una relevancia en 2 planos. Por un lado, los grupos fundamentalistas, ¿no? Los grupos antiderechos, como le llamamos acá en Argentina, que son muy fuertes en esta provincia, van a intervenir durante todo el encuentro a través de distintas acciones de violencia, ¿no? De incendios, pintadas, roturas, etc. Estos hechos, digamos, a contramano del accionar de estos grupos antiderechos, van a dar una fuerte visibilización en los medios de comunicación a este encuentro, al mismo tiempo que va a favorecer las condiciones de emergencia y los primeros pasos de la campaña en Mendoza durante el año 2005. Y va a contribuir a la radicalización del movimiento de mujeres en la provincia. Por otra parte, uno de los hitos relevantes tiene que ver en el año 2006, en donde ya a un año de la emergencia de la campaña nacional por el derecho al aborto, se va a realizar el primer pedido de aborto no punible en la provincia al máximo tribunal de justicia. Era un caso de una joven con discapacidad que tiene una gestación de 11 semanas producto de una violación, y que bueno, tuvo innumerables impedimentos para la realización de este aborto en el año 2006, y que bueno, finalmente fue acompañada y se pudo realizar ese aborto a partir de las organizaciones feministas de ese momento de la provincia. Y a partir de ese hecho es que se puede construir una guía elaborada por técnicos del gobierno y de organizaciones feministas. Luego en el año 2012, no sé si me va a dar el tiempo para poder mencionar todo, pero bueno, en el año 2012 también es un hito fundamental y está bastante vinculado a la ponencia anterior, en donde el 13 de marzo la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite un fallo, el fallo FAL, que es un fallo muy famoso, que va a ser un hito, digamos, en materia jurídica a nivel nacional. Sin embargo, en la provincia de Mendoza esto va a desencadenar una serie de obstáculos en donde el Estado provincial no solo no acata el fallo a nivel nacional, sino que también va a poner en vigencia una ley provincial que impedía la venta de misoprostol desde el año 2009. Bueno, voy a avanzar un poco.
mi intención, digamos, con esto es poder un poco mostrar que hay territorios, digamos, dentro de Argentina en donde las dificultades para poder garantizar el acceso a interrupción voluntaria del embarazo han sido muy dificultosas, desde la negación de cumplimientos de abortos legales en el caso de violación, o problemas de salud para las personas gestantes, como también la obstaculización de la adhesión al Protocolo Nacional de Atención Integral de Personas con Derecho a la Interrupción de Abortos Legales, y como así también la prohibición de venta del misoprostol, que como saben es el medicamento que permite realizar abortos medicamentosos. Pero también, bueno, en este contexto, la dificultad que ha representado insertar el tema del aborto como un debate legítimo en la opinión pública y en los espacios políticos e institucionales ha interpelado la creatividad y la innovación de experiencias y prácticas políticas del movimiento feminista. Bueno, voy a dejar acá, hay muchas cosas para charlar, pero bueno, no quiero extenderme en el tiempo. Muchísimas gracias, Romina, por tu intervención. La verdad es que creo que es muy enriquecedor para todas nosotras poder escuchar experiencias desde otras latitudes, sobre todo para que nos sirvan de guía en cómo actuar también en el caso, pues aquí en México, ¿no? Creo que un parteaguas bastante importante y significativo en toda Latinoamérica ha sido el movimiento, pues, de los pañuelos verdes, que justamente nos ha motivado en muchas otras latitudes, incluyendo aquí también México, a poder luchar para conseguir el derecho al aborto de una forma, pues, legal y segura, que también el Estado nos pueda proporcionar. Así que ha sido bastante enriquecedor escucharte y agradecemos mucho tu presencia esta mañana por aquí. Ahora, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Melissa Sánchez, quien ya logró conectarse esta mañana aquí al Zoom con nosotras, y nos da mucho gusto que ya estés por aquí con nosotras, Melissa. Antes la voy a presentar y le vamos a dar 13 minutos para su intervención. Melissa es politóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es miembro del Grupo de Investigación en Instituciones, Políticas Públicas y Ciudadanía de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Posee experiencia en las áreas de salud sexual y reproductiva, mecanismos de participación ciudadana, género, derechos humanos e interculturalidad. Así que, Melissa, te cedemos la palabra. Cuentas con 13 minutos para tu intervención. Gracias. Quiero comenzar agradeciendo a toda la organización del Coloquio Internacional de Feminismo, Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades, por toda la organización que vienen realizando, a cada una de las ponentes que han participado ya casi un mes en todas estas mesas. Y porque justamente este evento se realiza en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, ¿no? Quiero iniciar afirmando que los derechos sexuales y reproductivos, y estoy compartiendo, no sé si si se visualiza, son derechos humanos. Y si bien es cierto, el reconocimiento de estos como tales no tienen más de 30 años, sí, eso no es una justificación para que sean vulnerados por otras personas ni por el Estado mismo. Y en ese punto permítanme una reflexión, ¿no?, personal, dado el contexto actual de mi país. Y es que la garantía de los derechos humanos es posible en un Estado de derecho donde las libertades fundamentales se respetan, y en especial el respeto por la vida. Y en ese contexto no nos encontramos, y lo digo con tristeza y lo digo con rabia por los 49 asesinatos de civiles que se han producido hace algunos meses en nuestro país. La historia peruana no se caracteriza por largos periodos democráticos, por lo que hemos aprendido que en dictaduras y autoritarismos los derechos humanos de las poblaciones de especial protección son los primeros en vulnerarse. Y en el caso de las mujeres, estos suelen ser los derechos sexuales y reproductivos.
Ahora sí, entro de lleno a mi presentación y señalando que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en el 93 reconoce los derechos sexuales de las mujeres como parte de los derechos humanos y la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo conceptualiza y reconoce los derechos reproductivos. Conceptualizar es politizar, señaló Celia Morós, y considero que estas dos conferencias mundiales son claves para darle contenido a todo el desarrollo posterior, tanto desde la academia como de los movimientos sociales, por demandar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva a nuestros estados. Los derechos sexuales y reproductivos abarcan un grupo de derechos que busca garantizar que todas las personas ejerzan su autonomía respecto de la reproducción y su sexualidad, que accedan a servicios de salud adecuados y que reciban la educación necesaria para decidir libremente sobre sus cuerpos. Sin embargo, su reconocimiento en el plano internacional difiere de la adopción de leyes y políticas públicas en países de nuestra región, especialmente en lo concerniente al derecho a decidir. Por ello, mi investigación se centra en la última campaña en Perú por la despenalización del aborto denominada Déjala Decidir, la cual aborda la causal de violación sexual y va del 2012 al 2016. Dividiré mi presentación en un breve contexto, en el caso en sí mismo y finalmente en las conclusiones. Las cifras previas al inicio de la campaña dan cuenta de la ausencia de dato oficial sobre la situación. Solo se tiene una estimación de 1.000 abortos al día por parte de un estudio cuantitativo de Delia Ferrando en 2006. Lo mismo sucede con la cifra de muertes maternas vinculadas al aborto. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología señala que cerca del 9% de muertes maternas está vinculada al aborto y sus consecuencias. De lo que sí tenemos información y oficial es de la abismal diferencia entre denuncias por violación sexual y personas purgando prisión por ese delito. Entre el 2000 y el 2019 se registraron 63.545 denuncias, mientras que los condenados por el delito contra la libertad sexual son apenas 3.535. Este delito contra la libertad sexual abarca la violación sexual, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, entre otros delitos, por lo que la cifra real es mucho menor. La campaña se origina porque aparentemente se configura una serie de factores que podrían generar una ventana de oportunidad para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Por un lado, tenemos que gana la presidencia un candidato de izquierda cuyo plan de gobierno había sido elaborado con algunas feministas que militaban en ciertos partidos de la alianza política. Y en su plan de gobierno, pues había un compromiso con los derechos sexuales y reproductivos, con la protocolización del aborto terapéutico, con la despenalización del aborto también. Sin embargo, esto dura muy breve, de manera muy breve, ¿no? El gobierno de Ollanta Humala, en menos de 6 meses, comienza a generar políticas que van contra lo que él había planteado en su plan de gobierno con el que gana las elecciones. Y de esta manera, las feministas que lo habían acompañado durante la campaña electoral y habían ingresado al Estado, cuando se realiza este giro dentro del propio gobierno, es que deciden retirarse junto a varios de ministros que también habían acompañado al presidente en esa época. De esta manera, la salida de las feministas del Estado buscan reorganizarse para hacer que el gobierno cumpla con los compromisos en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y de esta manera elaboran un proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida. Y se la presentan a la bancada oficialista, que en ese momento contaba con 47 curules y era el partido con mayor representación política en el Congreso. No obstante, la bancada oficialista señala que no hay una correlación favorable para un proyecto de ley multipartidario ni de bancada, y a pesar de contar con algunas aliadas congresistas elegidas, ellas deciden no impulsarlo a nivel personal. Así pues, a diferencia de lo que señala Adal, desde la perspectiva pluralista, en la que el Estado es neutral y que todos los actores tienen relativamente la misma posibilidad de ingresar sus demandas a la esfera política, vemos que en realidad hay sectores o grupos de intereses que tienen pesos diferentes y que no necesariamente tienen las mismas oportunidades, sino que hay factores que explican efectivamente que algunos grupos puedan llegar de mejor manera o de manera mucho más rápida a la agenda gubernamental. Producto de esta reunión entre legisladores oficialistas y algunas feministas, es que se
apuesta por la iniciativa ciudadana legislativa, un mecanismo de participación ciudadana que tiene el Perú, que requiere de al menos el 0.3 de la población electoral respaldando esta iniciativa. Puede versar sobre cualquier materia, considerando las mismas limitaciones que tienen los congresistas, y además recibe un trato preferencial en el Congreso, ya que debe dictaminarse y votarse en un plazo no mayor de 120 días hábiles. Asimismo, se nombran a representantes de esta iniciativa, de estos colectivos que impulsan esta iniciativa ciudadana para ir a sustentarlo ante las comisiones a las que son asignadas. Una iniciativa ciudadana, entonces, es un problema que la población coloca en la agenda política. Para el segundo semestre del 2012, las 5 principales ONGs feministas que se generan una coalición para articularse en lo que se conoce como la articulación feminista, junto con colectivas feministas universitarias que ya existían y otras activistas jóvenes que van sumándose a lo largo de toda la campaña, y activistas feministas son las principales actoras que van a dar cuenta de todo el desarrollo de la campaña Déjala Decidir. Se realiza la compra del kit para recolectar firmas en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y esta etapa inicial dura 1 año y medio para poder conseguir las 60.000 firmas que se exigían por ley. En ese sentido, también se creó una campaña en Facebook, ¿no?, que era la red social más utilizada en ese entonces, lo que lleva a la campaña, lo que le permite a la campaña mayor alcance en el país. En el 2014, la articulación feminista presenta 80.000 firmas al Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC valida 64.261. El proyecto ingresa al Congreso en el marco del 28 de septiembre del 2014 y es asignado a las comisiones de Constitución y Reglamento, así como de Justicia y Derechos Humanos. De esta manera, la iniciativa ciudadana pasa a denominarse el Proyecto de Ley 3839. Para cuando ingresa al Congreso, la articulación feminista y todas las actoras que son parte de la campaña han expandido a nivel nacional las actividades en el marco de la recolección de firmas. A través de las alianzas con las organizaciones que son miembros del CLAD en Perú, realizan una serie de actividades que desde la acción colectiva en realidad presenta una serie de repertorios, el cual fue evolucionando de acuerdo a los sucesos ocurridos durante la campaña, pero sobre todo en respuesta a una serie de obstáculos que van enfrentando en respuesta al contramovimiento que surge a la par. Durante esta etapa, utiliza repertorios tradicionales como piquetes, plantones informativos, ¿no?, en busca de dar a conocer la situación de los embarazos no deseados, que tiene que ver mucho con el tema de las violaciones sexuales, y también buscando que las personas pues no coloquen su firma y así llegar a la meta de las 60.000. Sin embargo, un intento de modificación del Código del niño, niña y adolescente en el Congreso, que de haberse aprobado hubiese obstaculizado cualquier iniciativa por despenalizar el aborto, resulta en una respuesta desde el grupo de las activistas feministas en la primera performance de Alfombra Roja, que son las fotos que pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Esta intervención acompaña la campaña a lo largo de los 4 años. Sin embargo, la performance como repertorio de protesta en este momento, la de Alfombra Roja, tiene su pico más alto de réplicas durante la etapa de recolección de firmas, y se realiza no solamente en Lima, sino en diversas regiones del país. La performance como repertorio de protesta se ha usado anteriormente en el país, pero no con la fuerza y la acogida que tuvo para la campaña de Déjala Decidir. Las performances feministas son el único repertorio registrado en los 4 años, y el mensaje y la propuesta han ido variando. La acción performativa, de acuerdo con Taylor, constituye una provocación y acto político cuyo objetivo es interpelar e inscribir de manera muy concreta la realidad. Frente al archivo del proyecto de ley en la Comisión de Constitución, las intervenciones se vuelven más frecuentes y más visibles. El mismo día que se produce el archivamiento, se realiza la primera performance utilizando el cuerpo principalmente como mensaje, utilizando el cuerpo, politizando el cuerpo en todo caso. A partir de este momento, y hasta el rechazo a la reconsideración del proyecto de ley en el 2016, las performances que incluyeron desnudos parciales o totales se volvieron característicos de la campaña Déjala Decidir. Junto a la performance de escolares embarazadas, fueron
las intervenciones más emblemáticas y tuvieron un efecto dominó en la adhesión de jóvenes que deseaban participar de las performances a nivel nacional. Según Piff y Cloward, los repertorios de protesta, en este caso los torsos desnudos, apuntan a quebrar la rutina, sorprender a observadores y desorientar a las élites. Y es un poco lo que logran. La repercusión de estas performances tuvo el efecto esperado en la prensa, quienes cubrían continuamente las intervenciones, las cuales se producían estratégicamente los días que había debate o en respuesta a las declaraciones de los opositores. Aunque también ganó rechazo por ciertos sectores, es importante señalar que las intervenciones performáticas en algún momento determinado de la campaña ya no respondían únicamente a la articulación feminista. La experiencia ganada por las colectivas jóvenes, universitarias e independientes que fueron proliferando a lo largo de la campaña, también les permitió generar su propia dinámica. En medio de este contexto es que surge la colectiva Comando Feminista, ¿no? La cual se encarga de agrupar a integrantes de diferentes colectivas cuyo único fin fue el de accionar y movilizarse en el marco de la campaña. Esto da cuenta del ingreso de nuevas actoras al movimiento, quienes hacen suya la demanda por la despenalización del aborto. Pese al uso frecuente que se hace de las movilizaciones en las protestas, es interesante señalar que la campaña de Déjala Decidir solo utilizó este repertorio una única vez, el 12 de agosto del 2005 o el 12A o hashtag 12A como fue conocido, fue la marcha de despenalización que mayor cantidad de personas congregó en nuestro país. Aunque no hay una cifra exacta, lo cierto es que son muchas más personas manifestándose en décadas pasadas, cuando en el mejor de los casos se congregaba a 50 personas. Se estima que fueron entre 500 a 600 personas, lo cual resulta mínimo con movilizaciones feministas similares en países vecinos, pero es un número importante considerando que la única consigna de la marcha era la despenalización del aborto. Eventualmente, el bloque abortero ha emergido en movilizaciones feministas de los últimos años en el marco de otras fechas emblemáticas como el 8M y el 25 de noviembre, pero esto ha sido posterior y varios años después de Déjala Decidir. En la Comisión de Constitución y Reglamento se programan 5 debates en un año, mientras que en la de Justicia y Derechos Humanos se programan 7 en un solo semestre. En ambas comisiones se rechaza el proyecto de ley por parte de los legisladores quienes estaban vinculados a sectores religiosos, especialmente el presidente de la Comisión de Constitución, Juan Carlos Seguren, ¿no? Y cada vez que la despenalización del aborto estuvo en comisiones congresales, los grupos impulsores y opositores formaron parte del debate, ciertamente con pesos completamente dispares. El uso de las redes sociales en este punto fue fundamental. Las páginas de Facebook y de Déjala Decidir y de Comando Feminista, así como de las otras colectivas universitarias, daban cuenta de la interacción continua que existía entre la población y la campaña en sí misma. A través de la virtualidad se logró ampliar la campaña y también permitió consolidar identidades feministas nuevas y emergentes que buscaban accionar. Es en este contexto de la campaña de 4 años el protocolo de aborto terapéutico, una promesa de campaña electoral que tuvo Humala con el movimiento feminista y que éste le recordaba continuamente, se da. En medio se logra, ¿no? La aprobación se produce tras la salida de la ministra de la Mujer, una persona aparte de las iglesias evangélicas, ¿no? Quien había obstaculizado su aprobación por los 2 años que estuvo en el cargo. Entonces, luego de 90 años y con mucho esfuerzo, se logra plasmar una política pública que asegure el acceso al aborto terapéutico en los establecimientos de salud. La fuerte presión de sectores opositores en el Ministerio de Salud generó que el protocolo sea limitado, pero es el principal instrumento que tenemos para asegurar su acceso. Coincido por completo con la doctora Erika Bardales, ponente en la mesa de manifestaciones sobre la violencia, cuando dice que las mujeres y ella personalmente está harta de las leyes que reconocen nuestros derechos y la ausencia de políticas públicas que las garanticen. Es una violencia del Estado tener una pila de leyes a favor de las mujeres y no contar con los instrumentos para materializar su ejercicio. A pesar de los intentos jurídicos para dejar sin efecto el protocolo de aborto terapéutico, también se han elaborado algunos instrumentos que aseguren un mejor acceso a la salud. Es el caso de estas 4 o 6 normas técnicas de salud Melissa, que contribuyen perdona, a... 2 minutos para concluir tu intervención. Perfecto, gracias. Estas normas técnicas de salud que contribuyen a mejorar su acceso, ¿no? Y abajo podemos observar las demandas de 2 grupos, 2 ONGs formadas, ¿no? Únicamente con el fin de bajarse el protocolo de aborto terapéutico.
La despenalización del aborto en caso de violación se ha intentado 9 veces en el país y en todas estas ha sido rechazado. Sobre este punto es necesario mencionar que el feminismo ha crecido, se ha articulado aún más a nivel regional y global, sobre todo con los últimos sucesos en los países vecinos. Sin embargo, ha sucedido lo mismo con sectores religiosos con una interpretación fundamentalista y ultraconservadora. En el Perú, la oposición al aborto, en este caso, en este periodo de la campaña, estuvo marcadamente liderado por la Iglesia Católica a través de Cipriani, el arzobispo de Lima, ¿no? Que actualmente se encuentra en el Vaticano debido a su inacción y encubrimiento de graves denuncias por violencia física, psicológica y sexual por parte del sodalicio. Como ya se ha señalado, Déjala Decidir afrontó una serie de obstáculos que posibilitaron respuestas desde el movimiento feminista, además de las performances de escolares embarazadas en respuesta a la Marcha por la Vida, que empezó al año siguiente del inicio de la campaña. También se buscó criminalizar a las ONGs impulsoras de esta campaña, ¿no? Finalmente, desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso también se presionó a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para fiscalizar a las ONGs, y es importante señalar que se ha buscado despenalizar el aborto por esta causal desde diferentes entradas, la judicial, la legislativa, y la iniciativa ciudadana es una apuesta interesante porque ha dado otro tipo de frutos en el desarrollo de la misma campaña. El próximo año se cumplen 100 años de la despenalización del aborto terapéutico. Es decir, somos el único país de la región que no ha podido avanzar en el derecho a decidir de las personas que gestan en 100 años. Asimismo, es necesario destacar que la presencia del movimiento feminista y la exigencia de esta demanda existe desde los años 60 a través de las movilizaciones, y es recién en los 80, en el marco democrático, con las propuestas legislativas que se producen. Eh, Quisiera mencionar por lo menos 2 conclusiones, indicando que Déjala Decidir ha configurado al movimiento a nivel interno y externo. En el primero, porque la presencia y la visibilidad de actoras y discursos, y en el segundo caso, por su presencia en la esfera pública. La introducción de nuevos repertorios ha permitido que el movimiento regrese al espacio público y sobre todo a las calles, con una demanda que no había sido visibilizada en 30 años. Y finalmente, pues no, después de la campaña han habido intentos posteriores, sí, han habido 3 iniciativas legislativas por parte de congresistas, sin embargo, ninguna ha prosperado. Así como también hemos tenido intentos en contra, ¿no? Buscando obstaculizar de cualquier manera tanto el aborto terapéutico como cualquier posibilidad de aborto en nuestro país. Actualmente, la semana pasada se ha aprobado ya en primera votación en el Pleno un proyecto de ley que reconoce derechos al conseguido y está pendiente de aprobación esta semana. Eh, en caso de que eso suceda, solo quedaría a potestad de la presidenta actual poder aprobarlo o no. Sin embargo, creo que es importante, ¿no?, dar cuenta de los intentos que ha habido. Esta es la última campaña que se realizó para despenalizar el aborto en nuestro país, y después de eso, en realidad, básicamente ha sido la movilización del movimiento feminista que ha ido creciendo, que ha generado, que hoy por hoy, felizmente, ya tiene mayor acogida entre la población, ¿no? Y eso se ve en las diferentes movilizaciones que existen y los diferentes colectivos que se han articulado y las organizaciones que siguen creciendo en nuestro país. Gracias. Mil gracias por tu intervención, querida Melissa. Creo que ha sido bastante ilustrativa y nos ha dado bastante luz sobre el contexto que existe en Perú sobre el derecho al aborto, en este caso, ahí en tu país. Creo que también ha sido bastante ilustrativo el poder conocer cómo se han organizado las colectivas feministas en Perú para poder hacer notar y exigir que los derechos se hagan posibles ahí en el país, como bien lo mencionaste a través de performance. Entonces, acá en México, cuando se hacen algunas protestas feministas, hay un famoso bloque negro que se dedica a protestar pues, de una forma que no a todos le parece. Pero cuando se ha hecho algún otro tipo de protesta, como lo son los performances, como son
formas de expresión artística que realmente no dañan a nadie y no dañan el patrimonio, como mucha gente lo opina, este tipo de protestas no son tomadas en cuenta, al contrario, son protestas que son minimizadas y que incluso hay gente que se burla de ellas. Así que ha sido bastante ilustrativo poder ver que ahí en Perú ha tenido bastante eco lo que han hecho las colectivas en tu país y sobre todo ver que pues estamos avanzando, si bien a pasos muy lentos, que por lo menos estamos a esperas de poder avanzar sobre el derecho a decidir. Así que muchísimas gracias por tu intervención. Ahora le voy a ceder la palabra a Luciana Weiner, que es nuestra última ponente en esta mesa, la mesa 7, titulada Derecho a Decidir. Así que voy a presentarla rápidamente. Luciana es maestra en periodismo y políticas públicas por el CIDE y especialista en crítica y difusión de las artes por la Universidad Nacional Argentina. Es titular del espacio de noticias ADN 40MX por el canal ADN 40. Es columnista, colaboradora semanal en el espacio radiofónico de MBS Noticias y en La Nueva Radio. Realiza trabajo de consultoría en comunicación estratégica para OACNUDH, Oficina Regional para América Central y el Caribe para los Derechos Humanos. Ha publicado reportajes en medios de comunicación nacionales e internacionales y ha colaborado en el libro Una insurrección en la mirada de crónica periodística. Se especializa en género y derechos humanos. En 2020 fue reconocida como mejor comunicadora de noticias por la Global Quality Foundation y es parte de Liderazgos Jóvenes de Kibernews. Así que, Luciana, tienes 13 minutos para tu intervención y te escuchamos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Dafne. Gracias a todas, a todos los que nos están viendo, a las ponentes por compartir esta mesa y, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la invitación. Voy a tratar de compartir pantalla a ver si lo logro. Yo quiero contarles un poco sobre la investigación que hice justamente para la maestría y una investigación que de hecho continúa. No estoy pudiendo compartir la pantalla, pero... y que tiene que ver con otra forma en la que se ha criminalizado el aborto aquí en México y en otras partes, lamentablemente, de América Latina. A ver si... Creo que no lo voy a lograr. Si bueno, les puedo contar así sin la presentación. Primero contarles que cuando empiezo a investigar sobre la interrupción del embarazo, obviamente me centro en el delito del aborto, ¿no? Creía que ahí estaba lo más importante y bueno, lo que hacemos un poco los periodistas es eso, ¿no? Ver la norma, ver las leyes, ver lo que dicen los políticos, pero luego ir al terreno y tratar de investigar qué está ocurriendo realmente con las mujeres, con las personas que viven día a día. Entonces yo estaba pues muy clavada con el tema del delito del aborto, pensaba que había miles de mujeres que estaban encarceladas en todo el país por este delito, y utilizo esta herramienta que tenemos ciudadanas y ciudadanos aquí en México, que es a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pedirle a las autoridades las cifras de esto. Entonces mando muchísimas solicitudes de información a los poderes judiciales de cada entidad federativa, y lo que empiezo a encontrar es que la mayoría me responden que no hay mujeres presas por abortar, que hay muchos hombres, por ejemplo, presos por el delito de aborto, y esto tiene que ver, por un lado, por ser personal médico que realiza los abortos, o por otro lado, esto se da, por ejemplo, cuando hay feminicidios u homicidios de mujeres que están embarazadas. También se les, además del feminicidio, además del homicidio, estos hombres están presos por abortar. Entonces, lo que me respondían todas las entidades federativas era que había muy pocas mujeres presas por abortar en el país, y lo que decían las autoridades, por otra parte, era esta famosa frase de, bueno, nosotros no usamos ese delito, sí está en el Código Penal, pero lo cierto es que casi no se usa, las mujeres no son criminalizadas por estas cosas. Y bueno, obviamente yo me llamaba mucho la atención, ¿no? Y entonces en algún momento, hablando con Verónica Cruz, que es la directora de la organización Las Libres, que es una de las organizaciones de aquí en México que trabaja en terreno, realmente me parece muy respetable y loable el trabajo que hacen en la calle, en el terreno. Y ella me dice, no, es que el problema no está en el delito del aborto, el problema está en el delito de homicidio.
Y yo le digo, a ver, ¿cómo es eso? ¿No? Y entonces me dice, sí, las mujeres están siendo criminalizadas por homicidio en razón de parentesco, homicidio doloso, infanticidio, feminicidio, etc. Entonces ahí vuelvo a mandar las solicitudes de información y, bueno, no lo quiero hacer largo esta parte, pero lo cierto es que ¿cómo hacemos, no? Para pedirle a las autoridades un delito que no existe. Porque al final, si uno pide cuántas mujeres están presas por abortar, nos dicen que ninguno. Si uno pide cuántas mujeres están presas por el delito de homicidio, homicidio en razón de parentesco, pues obviamente hay muchísimas, ¿no? Y no necesariamente relacionado con el tema que nos convoca. Entonces, y ahí es donde, digamos, las palabras se vuelven muy importantes, porque, por empezar, cuando iba a la prensa a ver qué estaba diciendo la prensa sobre este asunto y ponía aborto, interrupción del embarazo, etcétera, etcétera, me salía de lo mismo que venía platicando, pero de repente empiezo a encontrar que, por ejemplo, si uno pone un niño, bebé, asesinato de niño pequeño, este tipo de cosas, empiezan a aparecer otras cosas. Y lo mismo me pasa con las solicitudes de información. Lo que hago es hacer algo que estaba completamente en contra de mis principios, pero le pregunto a las autoridades cuántos homicidios en razón de parentesco habían cometido mujeres en contra de víctimas que tenían entre 0 y 1 hora de nacidas. Y ahí empieza a surgir poco a poco la información, muy poco a poco, porque obviamente la mayoría de las respuestas eran, aquí en México, digamos, no tienen las autoridades no tienen la obligación de hacer documentos específicos para responder una solicitud de información, entonces normalmente me decían que no podían hacer un documento para responder mi solicitud de información, pero sí, algunos estados sí respondieron ante esto, y finalmente 30 casos, digamos, en este momento activos sobre mujeres que al menos entre 0 y 1 hora de nacidos, que esto tenía por supuesto un margen de error, pero fue lo que más me pude aproximar a lo que estaba ocurriendo en el país. Y ya cruzándolo con datos de otras organizaciones, lo que se estima es que son entre 100 y 200 mujeres que están presas por homicidio, homicidio en razón de parentesco, feminicidio, infanticidio u omisión de cuidados, pero que en realidad lo que ocurrió fue o un aborto generado o un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica incluso. De hecho, la mayoría son partos prematuros o emergencias obstétricas. Y después, lo que hago también, digamos, como periodista, es ir a encontrar las historias. Las primeras historias son los primeros casos, testimonios que consigo son casos un poco más sonados en la prensa, no son actuales, ¿no? Por ejemplo, me encuentro con el caso de Dafne, que es una mujer que tiene una emergencia obstétrica en su lugar de trabajo, su propio entorno laboral es el que hace la denuncia. Desde el lugar donde trabajaba no dejan ingresar a la Cruz Roja a las instalaciones, esto hace que el producto se pierda, ella tiene por supuesto una hemorragia brutal, un shock hipovolémico y un shock emocional, obviamente, porque además no sabía que estaba embarazada, y termina en la cárcel. A ella le dan una sentencia de más de 10 años y termina presa durante 3 años por homicidio doloso, cuando en realidad lo que había pasado era que tenía una emergencia obstétrica. Después de eso me encuentro con otros casos, algunos en Guanajuato, y ahí pensaba mucho en lo que comentabas, Romina, sobre estas cosas locales, ¿no? Que finalmente ocurren lejos normalmente de la capital y lejos de la discusión pública también. Un caso en Guanajuato, que terminan siendo en realidad varios casos. Estas mujeres se conocen en la prisión y ven que le ha pasado cosas muy similares, ¿no? Emergencias obstétricas en lugares y contextos muy vulnerables, normalmente en la letrina de una casa, por ejemplo, donde se pierde el producto y ellas son criminalizadas como homicidas, por homicidio en razón de parentesco. Susana pasa 7 años en el penal de Puentecillas, por ejemplo, y luego siguen apareciendo casos. En algún momento de la investigación me decían, bueno, eso ya no pasa, ¿no? Después del caso de Guanajuato se modificaron las leyes y eso ya no ocurre en el terreno. Lo cierto es que sigue ocurriendo. De los casos, digamos, donde me he metido más a fondo, 3 de ellos son actuales. Uno de una mujer en el Estado de México que además sufre una golpiza por parte de su pareja, era un embarazo deseado, ella pierde al producto y ella es criminalizada y le dan 45 años de prisión. Por supuesto, el agresor está prófugo y nunca
pagó ninguna sentencia. Otro caso en Baja California Sur, una mujer a la que le diremos Malena para resguardar su identidad, que está presa en este momento. También tuvo una emergencia obstétrica, un contexto muy vulnerable en la letrina de su casa, y es su propia madre la que encuentra el producto y no sabe qué hacer, y llama a las autoridades sin saber que eso se iba a traducir en una condena de 18 años de prisión para su hija. Bueno, varios casos similares. Entonces, digamos, aquí hay, me parece una cosa que es fundamental. Obviamente la diferencia entre el delito de aborto y el delito de homicidio en cualquiera de homicidio en razón de parentesco, doloso, etcétera. Lo primero es una diferencia en la sentencia, ¿no? Como el delito de aborto está, la pena máxima es de 6 años, si no me equivoco, el delito de homicidio puede alcanzar los 70 años de prisión. Esa es la diferencia sustancial. Pero hay otra cosa que a mí me parece terrible, que tiene que ver con lo irrastreable que se vuelve en estos casos, ¿no? Entonces, habría que recorrer, como me decía alguna vez un activista, habría que recorrer todas las cárceles y preguntarle a cada mujer por qué está en ese lugar y qué fue lo que pasó realmente. Entonces, se vuelven mujeres invisibles y rastreables en todo el país. Les decía, ¿no? La cifra que yo he podido confirmar es de 30 casos en el país, cruzándolo con otros datos podrían ser 200, pero lo cierto es que no lo sabemos. Y no lo vamos a saber mientras siga ocurriendo esta situación. Son casos que tienen además características comunes, ¿no? Normalmente pasan, ya lo decíamos, fuera de la capital, en lugares alejados, donde la justicia parece que no llega a todos lados, o no llega a todos lados de la misma forma. Y son procesos judiciales que tienen múltiples irregularidades, ¿no? Normalmente no hay ni una orden de aprehensión, son mujeres que muchas veces son arrestadas mientras están internadas, porque obviamente en todos estos casos pues hay pérdida de sangre, son partos prematuros en condiciones no idóneas, digamos. Entonces son mujeres que terminan internadas y que muchas veces terminan siendo arrestadas en el propio hospital. Y la parte, digamos, más brutal es que en los procesos judiciales la fiscalía no puede presentar ni una sola prueba, porque lo cierto es que son pruebas que no existen, ¿no? O sea, lo primero que tendría que hacer es demostrar, y aquí las abogadas le deben saber mejor, pero digamos, lo primero que tendrían que hacer es demostrar que hay dolo, que hay intención. Eso jamás lo pueden probar. Y lo segundo que deberían probar es que hay vida, ¿no? Que ese producto nace con vida. Para eso lo que terminan haciendo en la mayoría de los casos es una prueba que se llama dosimasia pulmonar, que está absolutamente pasada, es una prueba muy vieja que tiene mucho margen de error, que es básicamente tirar los pulmones, ¿no? En una cubeta de agua y ver si flotan. Si flotan, dicen entonces el producto respiró y entonces esto es un asesinato. Cuando uno se mete a fondo en este tipo de casos, nos encontramos con toda esa serie de brutalidades. Obviamente juzgar sin un mínimo de perspectiva de género, ¿no? Normalmente son mujeres que están siendo sometidas a múltiples violencias, desde la sexual hasta la física, emocional, económica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para no seguir extendiéndome, pero básicamente creo que, digamos, como feminista, siempre pienso que todas estas cosas, como la sesión de la Suprema Corte de Justicia, lo que decidió, hay que festejarlas, hay que reconocer los avances que se han tenido cada vez que en un estado del país se legaliza el aborto. Es un momento de festejo, pero al día siguiente inmediatamente hay que volver a las calles y volver a revisar lo que está ocurriendo, porque no siempre está como a la luz digamos, no siempre está en la superficie, ¿no? Este tipo de criminalizaciones, de violencias y de violencias sistémicas, donde el Estado es el principal agresor de las mujeres. Y como periodista, pues obviamente seguir poniendo la lupa en estos asuntos específicos, puntuales, donde a veces creo que no somos lo suficientemente detallistas. Así que con eso cerraría. Muchas gracias. Mil gracias, Luciana, por esta intervención. Y creo que este es un tema que no se habla y que prácticamente es muy, muy desconocido para pues, gran parte de la población mexicana, ¿no? Que existen mujeres que están siendo aprendidas por esta razón, por
un delito de homicidio que no fue cometido con esa intención, ¿no? Y que sinceramente es una pena que al día de hoy, ya habiendo transcurrido un camino bastante largo sobre los derechos ganados de las mujeres aquí en México, es una pena que sigan ocurriendo sucesos como este. Pero creo que sin duda ha sido bastante bueno poder tocar este tema el día de hoy en esta mesa para que no quitemos el dedo del renglón. Si bien, como lo acabas de mencionar, es importante seguir ganando derechos, también es importante luchar por la justicia de aquellas mujeres que se han enfrentado a procesos tan dolorosos como los que tú acabas de mencionar. Así que esta debe ser nuestra motivación también para luchar todas en conjunto y para el movimiento feminista, al menos aquí en México. Así que de verdad, gracias por estas palabras que nos compartiste esta mañana. Al momento no tenemos preguntas del público en las redes sociales, solamente nos han agradecido mucho las ponencias y nos envían muchísimos saludos las personas que nos sintonizan esta tarde, pero me gustaría concluir y pedirles a todas ustedes una ronda de 2 minutos haciendo un balance de cada una de los contextos específicos de los que hemos estado hablando en esta mesa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que podemos y debemos hacer por el derecho a decidir en nuestros contextos en específico? Así que vamos a retomar el orden en el cual iniciamos las intervenciones. Así que iniciamos con Joy, por favor. Te escuchamos, tienes 2 minutos para concluir. Muchas gracias. Bueno, yo quiero retomar algo ahorita muy importante que mencionaba Luciana. Creo que sí, desde un terreno de derechos es muy paradójico que, por ejemplo, que en México, sobre todo yo lo hablo desde nuestro contexto, somos un país con un catálogo de derechos envidiable, podríamos decir, porque a partir de la reforma constitucional del 2011 se incorporan dentro de este catálogo no nada más los derechos que están consagrados en la Constitución General, sino todos aquellos contenidos en tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Tenemos también, como decía, estos fallos tan emblemáticos en materia de juzgar con perspectiva de género, de derechos sexuales y reproductivos, etcétera, pero todavía no vemos estos derechos materializados en la realidad. O sea, nos falta mucho de que ya lo que esté en el cuerpo de las sentencias ya trascienda la vida diaria de las mujeres y de las niñas y de las demás personas de nuestro país. Entonces, aquí a lo que nos decía Luciana, yo creo que también es muy importante el tema de socializar el derecho, porque, por ejemplo, algo que han dado cuenta las organizaciones de defensoras de derechos humanos, quienes dan acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos, es que el primer paso para lograr el respeto de los derechos humanos es que las personas los conozcan qué derechos les asisten y que los puedan hacer exigibles. En el tema de derechos sexuales y reproductivos, creo que sí es muy importante la labor que se hace desde el Frente Feminista para, como decíamos, democratizar el tema del conocimiento de estos derechos, porque, por ejemplo, cuando una mujer, una joven, una persona con capacidad para gestar, llega a un hospital para recibir este tipo de servicios, es muy fácil que en ese estado de vulnerabilidad se ejerza una violencia institucional en contra de ella o de ella para presionarla, o intimidarla, ¿no? O evitar que se procure un aborto o para criminalizarla, ya que se llegue a hacer. Entonces, sí, como nos decía Luciana, sí es una realidad y es algo que digamos, desde el Poder Judicial estamos conscientes de que es rarísimo encontrar a una mujer que esté judicializada por aborto, por el delito de aborto como tal. Y en el caso de los hombres sí es más bien por aborto forzado. Pero la labor de litigio que se ha hecho para darle este tipo de ayuda, de apoyo y de acompañamiento a mujeres y personas que están privadas de su libertad por haber interrumpido sus embarazos, sí es muy compleja por eso mismo. Y la verdad es que muchas veces estos grupos están como muy localizados. Por ejemplo, hay organizaciones de defensoras de derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, pero no están presentes en todas las localidades. Por ejemplo, están las Libres en Guanajuato, está Gira aquí en la Ciudad de México, están Morras, Help Morras en Aguascalientes, etcétera.
pero realmente esas organizaciones no se van a dar abasto para cubrir a toda la República. Entonces, creo que, o sea, algo que tenemos que hacer como sociedad y que yo creo que podemos contribuir cada quien desde nuestro propio plano de enunciación y de nuestro propio campo de actuación, es a difundir ese tipo de conocimiento y en cada espacio que se nos presente. Por eso también considero que esta ocasión es muy valiosa, porque pues quienes nos están viendo, además de que entre nosotras mismas nos enriquecemos con cada una de nuestras ponencias, pues también es muy importante, ¿no? Porque esto quizás abre la curiosidad de más personas de que se informen más sobre estos derechos, o inclusive puede cambiar una concepción que ya traigamos, que no habíamos considerado, pero que quizás está sustentada en un prejuicio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos queda por hacer, o sea, sí, justo no bajar las manos, no quitar el dedo del renglón y hacer que estos derechos se hagan una realidad para todas las personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Joy. Te cedo la palabra a Romina. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a mis compañeras. La verdad que ha sido súper interesante poder escuchar las experiencias de los distintos países. Yo la verdad que no dejo de sorprenderme de los puntos de contacto que hay en todos estos procesos a nivel regional. Me parece que eso justamente tiene que ver con la centralidad del movimiento de mujeres y feministas, que tiene una intención internacionalista, la ha tenido siempre, y que esta comunicación y esta tender redes es un ejercicio feminista que tenemos desde siempre. Y bueno, escuchando el caso de Perú que comentaba Melissa, las similitudes con la campaña en Argentina, y cómo es que vamos sociabilizando procesos de construcción política, ¿no?, que nos sirven en distintos momentos, por más que hayan algunos países o algunas regiones que se haya logrado la ley, este tema, como bien decía Joy, es un tema que es constante, ¿no?, porque después está el problema de la aplicación de la ley, que también vuelve a ser nuevamente una lucha. Entonces, me parece, de nuevo, como rescatar la centralidad del movimiento feminista respecto al lugar central, el rol fundamental que tiene en la dinamización del Estado y en la democratización, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos que hemos ganado a través de estos mecanismos, ¿no? Entonces, no olvidar eso, y me parece importante recuperar las genealogías, ¿no?, las historias, para no olvidar cómo se construyen estos derechos, ¿no? Y las genealogías locales también son importantes, justamente porque me parece que hay también, como les mencionaba recién, un relato hegemónico sobre cómo es que se obtienen estas cosas, pero de repente a nivel local o a nivel provincial existen otros mecanismos dentro de las políticas institucionales, y justamente esto después tiene mucho que ver con la implementación, ¿no? Y está pasando en Argentina, que tenemos una ley nacional, pero en muchas provincias realmente no se está cumpliendo por una de las cuestiones, como mencionaba yo, el tema de la objeción de conciencia, ¿no?, que nuestra ley lo tiene incluido, y que bueno, ha sido uno de los elementos en los que se agarran a las instituciones o los efectores de salud para poder no cumplir la ley. Entonces, me llevo esto, ¿no?, el rol central que tiene el movimiento de mujeres y feministas en todos nuestros países, y que es algo que tenemos que recuperar y seguir tendiendo redes. Y bueno, eso, les mando un saludo desde Argentina. Gracias, Romina. Adelante, Melissa, por favor. Y bueno, quisiera mencionar que los pasos a seguir es pues resguardar el aborto terapéutico, ¿no? Desde el movimiento, ¿no?, se habla siempre de ir por más, por despenalizar siempre más, y
por supuesto, ¿no? Es la meta, el horizonte final que tenemos como parte del movimiento, pero no debemos olvidar de resguardar y garantizar lo que ya hemos ganado. El aborto terapéutico, como les comentaba, cumple 100 años el próximo año y ha sido atacado judicialmente por estos actores opositores. Sin embargo, es la política pública con la que contamos, ¿no? Creo que otro aspecto importante es la presión desde la sociedad civil, la presión ciudadana hacia las autoridades que en el caso de los congresistas, ¿no? Que han sido electos por voto popular, ¿no? Tanto el gobierno como los congresistas tienen la función de representarnos y en esa representación tienen que ser conscientes de que tienen que legislar en favor de la ciudadanía. Los derechos humanos no son derechos que se negocian entre bancadas a favor o a cambio de otros proyectos de ley. No son los derechos humanos tampoco pueden ser sometidos a referéndum. No necesitamos que la población vote a favor de que se nos reconozcan más derechos a las mujeres porque es lo que nos corresponde como ciudadanas. Entonces entramos en un terreno peligroso cuando pedimos o buscamos que se negocie o se busque un referéndum para reconocernos derechos, no solamente a las mujeres, sino a otras poblaciones que requieren esa especial protección que debe otorgar el Estado. Creo que otro aspecto importante es seguir presionando porque los y las congresistas tienen que legislar y lo tienen que hacer sobre la base de los verdaderos problemas, tienen que llegar a la verdadera causa que genera una serie de consecuencias nefastas para, en este caso, la salud de las mujeres y las personas que gestan. Y en ese sentido, si el Estado y los congresistas no tienen claro cuál es el problema de fondo, el problema no es el aborto, el problema de fondo son los embarazos no deseados. Y los embarazos no deseados pues no se producen por diferentes razones. Y son esas, o sea, sin una claridad sobre cuál es el verdadero problema público, cualquier política pública que se desarrolle efectivamente no está resolviendo nada. Y por último, creo que un aspecto importante que dejo de mencionar en la presentación es la exigencia por estados laicos, ¿no? La laicidad en todos nuestros países es efectivamente lo que va a garantizar que los derechos sexuales y reproductivos y que cualquier otra política donde la religión pueda tener ciertos intereses para su beneficio personal, en realidad es lo único que va a permitir que verdaderamente se ejerzan ciudadanías libres, plenas. En ese sentido, sí me parece importante vincularlo con los sistemas democráticos, ¿no? En nuestra historia, por lo menos, ¿no? Son los periodos de autoritarismo, son los periodos de dictaduras en donde se ha aprovechado para vulnerar los derechos de poblaciones de especial protección, ¿no? Y actualmente el contexto en el que vivimos no es el de una democracia plena. Entonces, es importante estar atentos a lo que sucede en estos momentos, por lo menos en nuestro país, ¿no? No es gratuito la serie de proyectos de ley que se están apresurando en el Congreso para ser debatidos sin un debate certero, sin un debate a profundidad, sin la presencia de especialistas. Entonces, sí, me parece interesante poner la luz sobre esto que está ocurriendo, ¿no? Lo que es malo para la democracia es malo para las mujeres y en realidad es malo para la ciudadanía en general. Gracias. Gracias a ti, Melissa. Luciana, adelante, por favor. Bueno, primero agradecerles a todas. Creo que ha sido muy enriquecedor escucharlas desde otras latitudes y creo en efecto que lo que nos ocurre en los países latinoamericanos tiene muchos puntos en común y finalmente si no empezamos a tejer redes mucho más sólidas entre nosotras, entre nosotros sobre este tipo de cuestiones, digamos, tardamos el doble, ¿no? Como que tenemos esa curva de aprendizaje una vez y otra vez y otra vez en cada lugar particular, y si bien estas características particulares y regionales son fundamentales, pero sí hay una experiencia macro, ¿no? De la que yo creo que podríamos aprender mucho más si nos lo proponemos. A mí me sigue resultando increíble, ¿no? Que este primer territorio tangible que es nuestro cuerpo siga estando legislado en nuestra contra, ¿no? O siga siendo usado en nuestra contra constantemente. Por eso me parece que el derecho a decidir es, digamos, de alguna manera muy importante en el movimiento feminista, no porque las demás causas no lo sean, sino porque tiene que ver con lo primero que tenemos es nuestro cuerpo, ¿no? Y está constantemente usado como
ya lo decían varias feministas, ¿no? Este territorio de batalla en la que siempre andamos perdiendo. Entonces, por un lado eso, por otro lado, digamos, me gustaría retomar un poquito la idea de usar el lenguaje también como una herramienta, lo que no se nombra muchas veces no se piensa, ¿no? No se discute, no se habla, no está presente en nuestras conversaciones, y pues como periodista y comunicóloga creo que al final esa es mi chamba, ¿no? O mi meta. Yo creo que con la palabra se construye realidad, y ojalá podamos usar esa palabra de una manera mucho más fina, mucho más directa, para poder nombrar lo que nos está ocurriendo. Gracias a todas. Pues muchísimas gracias a todas ustedes. La verdad es que ha sido un gusto poder compartir esta mesa esta mañana con todas ustedes, la mesa titulada Derecho a Decidir, y sobre todo creo que nuestro público se va bastante iluminado después de la mesa de este día. Y pues nuevamente agradecer a quienes han hecho posible la realización de este coloquio internacional de feminismo. Y pues bueno, les invitamos a seguir la transmisión que iniciamos en unos minutos de la mesa 8 de este coloquio, que es titulada Avances desde la perspectiva jurídica. Será transmitida igualmente desde el Facebook del Centro de Estudios Políticos, así que les invitamos a seguirnos, y también les recordamos que el coloquio continúa. Reanudamos actividades el próximo martes 11 de abril a partir de las 10 de la mañana en las redes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así que muchísimas gracias a nuestras queridas ponentes y gracias a nuestro público por habernos seguido esta mañana. Fue un gusto compartir. Hasta luego.